Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente director general de Corporativo de Medios de Comunicación. Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo de este seminario permanente, en la cual todos los martes y los jueves llevamos a ustedes estas transmisiones de este seminario permanente: Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión. Y en este martes, precisamente, pues estamos dando paso a a este espacio donde estaremos tocando el tema personas morales y derechos humanos a través de la extraordinaria experiencia que nos brindará el maestro Alejandro Gómez Gandarillas. Lo estaremos llevando a ustedes como una parte de este seminario permanente que les ofrece el Instituto de Capacitación en Derechos Humanos, Voces Ciudadanas y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Y precisamente le doy la bienvenida a nuestro estimado amigo, el abogado Juan Maldonado, para que nos dé inicio a esta extraordinaria conferencia en este seminario permanente. Adelante, abogado. Sí, abogado, ¿nos está usted escuchando? Parece que el licenciado Maldonado se volvió a congelar su imagen. Le doy precisamente la bienvenida también a otros grandes amigos que están participando, y precisamente le doy la bienvenida a mi estimada y querida periodista y amiga Claudia Martínez, en lo que el abogado Maldonado nuevamente vuelve a hacer conexión en este seminario permanente que ya estamos en vivo en nuestro espacio de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Claudia, muy buenos días. Bienvenida a este espacio del seminario permanente en este martes en que nuevamente estamos en transmisión. Bienvenida, Claudia. Buenos días. Buenos días, Merlín. Buenos días, abogado. Nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación a esta emisión de este seminario permanente. Y bueno, hoy tocarán un tema que yo creo que es muy relevante, que es esto de las personas morales y sus derechos humanos, y que para personas que no somos abogados, pero que estamos en contacto con la sociedad y que necesitamos transmitirles mensajes asertivos sobre este tipo de temáticas, pues el día de hoy aprenderemos muchísimo sobre este marco jurídico que también protege a aquellos que de manera colectiva, comunitaria, se agrupan para trabajar a favor de la sociedad en cualquier ámbito, y que también tienen derechos humanos, no solamente los derechos son individuales, ¿no? Entonces, pues hoy estoy toda atenta para aprender de los expertos en la materia. Ya está nuevamente por acá en conexión nuestro abogado Maldonado. Abogado, nuevamente por tercera ocasión, bienvenido con esta situación que nos da esta cuestión de la red, que a veces nos da estas pequeñas sorpresas, nos quita, nos pone a la hora que quiere, pero bienvenido nuevamente, abogado. Gracias, Cornelio, muy amable. Gracias, Claudia. Buenos días. Buenos días. Adelante, abogado. Pues bueno, les damos la más cordial bienvenida al seminario permanente Derecho a la Justicia, Periodismo y Libertad de Expresión, como todos los martes y jueves, ya lo comentaba el amigo Cornelio. Nos damos cita para intercambiar estos puntos de vista en materia jurídica, en materia de derechos humanos, temas culturales, temas sociales, que de una u otra manera pues, nos afectan a todos los oaxaqueños, y que desde ese análisis y esa discusión y esa generación de lo que es la opinión pública nos permite tratar de encontrar propuestas y soluciones que nos ayuden a solucionar todos estos conflictos. Como es tradición en los oaxaqueños, justo a las 12 horas, aunque hemos tenido un poquito de problemas, dificultades con la conexión de internet, Cornelio, creo que darás cabida a poner el audio del Dios Nunca Muere. Ok, claro que sí, cómo no, abogado. Y lo ponemos nuestro himno, que es El Dios Nunca Muere, como todos los días se hace en los medios de comunicación radiales y que hacemos transmisiones en vivo exactamente al mediodía. Este es El Dios Nunca Muere.
Pues esto ha sido la interpretación del Dios nunca muere de el autor Macedonio Alcalá. Así es de que adelante, abogado Maldonado, con esta conferencia. Gracias, Cornelio. Claudia, ¿algún mensaje que quieras externar antes de iniciar ya con el tema que nos ocupa el día de hoy? Bueno, ya había yo tenido uso de la palabra, pero pues nada más hacer la referencia de que el día de ayer en el auditorio de aquí del Fortín, en el auditorio de la Guetza, como un homenaje, ¿no?, a las personas que han fallecido de COVID, se hizo la presentación de este vals de Macedonio Alcalá, El Dios nunca muere, que es un ícono y que estuvo también acompañado por la presencia de mujeres con el atuendo de las regiones del estado de Oaxaca, y pues yo creo que nos hizo el recordatorio de que los oaxaqueños somos grandes en la hermandad, pero también que la vida es tan fugaz, ¿no? Tan fugaz que no queda más que disfrutarla, que cuidarnos, que fortalecernos y que construir estas grandes alianzas como la que hoy nos convoca. Gracias, Claudia, muy amable. Efectivamente y muy acertadamente lo has comentado. Digo, la tradición oaxaqueña implica que a las 12, al mediodía, en las diferentes radiodifusoras y medios de comunicación se entona lo que es el himno, este vals de lo que es El Dios nunca muere. Y desde luego no quisimos nosotros dejar desapercibido este dato, pero sobre todo acompañado de este tema que lamentable lo que estamos viviendo con este virus, con este coronavirus, y también el personal médico que constantemente, casi a diario, nos estamos enterando que 2, 3, 4 médicos están falleciendo por esa lucha que están tratando de hacer y que lamentablemente pues pareciera que nos está ganando la batalla, como decimos, esperando que el día de mañana, pasado mañana, los tiempos sean mejores para todos nosotros y desde luego cuidarse, que es el elemento fundamental de tomar las medidas necesarias para salvaguardar nuestra salud. Con esto damos inicio, Claudia, al Seminario Permanente de Derecho a la Justicia, Periodismo y Libertad de Expresión. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Gómez Gandarillas, que sin duda en este tema que vamos a desarrollar, que él va a desarrollar personas morales, personas jurídicas y los derechos humanos. ¿Hasta dónde se tienen esos derechos humanos? ¿Hasta dónde una persona jurídica tiene derechos humanos? ¿Qué dice la legislación nacional? ¿Qué dicen los criterios internacionales? ¿Cuáles serían esos derechos que tiene? Desde luego, obligaciones tienen muchas, de acuerdo a la ley de la materia que los regula, asociaciones civiles, mercantiles, pues tienen muchas obligaciones para los terceros. Pero
una persona moral puede entenderse que también tiene derechos humanos? Maestro Alex, yo sé que es usted abogado postulante, maestro en derecho, catedrático, va en el litigio constantemente y bueno, tiene una amplia experiencia y pues no le resto con los comentarios de su currículum. Cedo el micrófono para que usted nos comente estos elementos. Y a todas las personas que nos siguen, va a tener 35 minutos para desarrollar su opinión y después abrimos una serie de preguntas y respuestas, esperando que participen y que este diálogo sea interactivo entre todos. Buenos días. Su micrófono, Alex. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación, Cornelio, gracias por la invitación, Juan, gracias, por la invitación, Claudia. Es un placer, claro que sí, compartir con ustedes una humilde opinión sobre este aspecto de tan relevante importancia, ¿no? En ese aspecto de las personas morales, si no tienen derechos humanos. Me voy a permitir compartirles prácticamente en pantalla en este aspecto y empezar a esta parte de en qué consiste o en qué se basan lo que son humanos. Vamos a partir aquí de este suceso tan importante, relevante, que es el de cómo se da la intromisión de los derechos humanos aquí en México, ¿no? ¿Cuándo se modifica? ¿Cuándo se da? Estamos hablando de que el mes de junio del año 2011, el Poder Legislativo reforma el primer artículo de la Constitución, en donde nos dice que se reconocen que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución. La única en que nosotros en la legislación tenemos dos tipos de personas, somos dos tipos de personas. La primera, una persona física y una persona moral. Entonces, no puedo coaccionar yo que una persona moral no tenga derechos humanos. Entonces, bajo esa tesitura vamos a partir que desde que se promulga la Constitución desde 1917, esta reforma es sin lugar a duda la más trascendental para nuestro sistema jurídico mexicano, ya que incluye a los derechos humanos. Para esto nos vamos a desprender de dos incógnitas. Primero, ¿qué serían los derechos humanos? Y si todas las personas morales titulares de derechos humanos o solo aquellas que tengan la calidad de seres humanos. Esto la Estructura y el Poder Judicial de la Federación nos da la finalidad de discernir a lo mejor parte de estas incógnitas. ¿Por qué parte? Porque más adelante, como el derecho va evolucionando, nos establece esta jurisprudencia. Después de un buen rato, nos dice, personas morales se les tiene que reconocer como titulares de derechos humanos, las cuales pueden acudir a un juicio de amparo en el nuevo sistema constitucional por las reformas que se dieron por el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio del año 2011. Ahora bien, con esto también tenemos algo muy importante que no puede dejar de ser relevante. Un principio de interpretación más favorable a la persona. Esto es aplicable respecto a unas normas que van a ser relativas a la protección de derechos humanos de los que sean titulares de las personas morales. Aquí, en esta situación, debemos hacer un poquito de énfasis porque siempre deberán de interpretarse en esta cuestión las leyes que van a favorecer en todo tiempo a su protección más amplia a estas personas morales. Si bien es cierto, el amigo Juan Maldonado nos mencionaba que tenemos muchas obligaciones como personas morales, pero en realidad debemos de enfocarnos también desde el principio de persona. El contenido del artículo 1 de la Constitución Política nos dice que va a comprender a personas morales, a la autoridad de los derechos fundamentales que van a depender necesariamente de una naturaleza del derecho. Para esto va a depender en cuanto a su función o actividad de las cuales ellas van a desempeñar. En esa medida, el juzgador va a determinar en el caso concreto, es decir, en el caso en específico, qué derecho le va a corresponder a él, qué derecho van a vulnerar. Si bien existen derechos que sin mayor problema son argumentativos y pueden ser atribuibles. Para esto también debemos de contar con dos tipos de derechos humanos, los derechos humanos naturales y los derechos humanos nacidos de una sociedad.
Los derechos humanos naturales, establecemos aquí en la diapositiva el ejemplo, la vida, ¿no? El derecho natural. Es un derecho que nosotros tenemos inherentes por ser seres humanos. El otro derecho, derecho humano nacido de una sociedad que garantiza un derecho humano a un debido proceso, a no violar, en este caso, la garantía de seguridad jurídica a las personas morales. Esta frase es: hoy vivimos en sociedades de riesgo más complejas y corporativas, donde como resultado de la interacción, relaciones comerciales y cotidianas, se ven afectadas o lesionadas bienes, intereses o valores de lo que son las empresas, ya sea por indebidas actuaciones u omisiones que las mismas autoridades o entre particulares se va dando. ¿Esto a qué se refiere? A que nuestro derecho también tiene que seguir evolucionando. Si bien es cierto, la pandemia generó también un estado de necesidad de allegarnos de nuevos medios para poder seguir trabajando el día a día. La legislación de nuestro país, en lo que es la jurisprudencia, nos establece como sujetos independientes de derechos a las personas jurídicas o personas morales, y en términos generales nos manifiesta que son personas jurídicas o morales las siguientes: los estados y municipios, las demás corporaciones de carácter público que son reconocidas por la ley, sociedades civiles, mercantiles, incluidas lo que son empresas, los sindicatos y asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas y mutualistas y las asociaciones distintas de las que se encuentran enumeradas que se propagan con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre que no sean desconocidas por la ley. También tenemos lo que son las personas morales extranjeras de naturaleza privada, que son las que también tienen derechos. ¿Por qué? Porque ellos también los multan, ellos también pagan impuestos, a eso se refiere. De todas estas, de todo el englobar todas esas personas morales, también ellos cuentan con una personalidad jurídica para poder intervenir en algún juicio y un patrimonio propio, distinto de lo que son sus integrantes como personas físicas, y pueden ejercitar todos los derechos necesarios para realizar lo que es el objeto por el cual fueron legalmente constituidas. ¿Cómo se constituyen estas personas morales? Ordinariamente o rutinariamente son por las famosas actas constitutivas. ¿Qué es eso? Prácticamente sería su acta de nacimiento, cómo se conforma, cómo inició, por qué se creó. Y de esta manera las empresas que obran se obligan por medio de estos órganos que representan a acatarse una disposición, a una ley, en cuanto a lo que corresponde a sus estatutos sociales, es decir, su reglamentación que la misma acta constitutiva va a tener. Estas empresas, al ser consideradas por el derecho como personas jurídicas, ya vimos en las diapositivas, en la primera diapositiva que mencionamos, la jurisprudencia que establece la Suprema Corte, trae como consecuencia o nos genera esto, el respetar lo que son los tratados internacionales a los que México ha sido parte, y en consecuencia a esto, de hecho lo puse en negritas en la diapositiva, la empresa podrá hacer valer sus derechos humanos en la medida en que resulten conformes y aplicables a su naturaleza, fines y objeto social por el cual fueron constituidos. Esto, la Suprema Corte de Justicia nos establece que en torno a esta extensión de derechos humanos, las personas jurídicas o morales, en razón de que este derecho tienen como finalidad regular una realidad dinámica y progresiva de la sociedad, de la cual recordemos que el objetivo principal es lograr un orden social y justo. A esto, estas excepciones a los derechos humanos de empresa nos dice que serían los titulares de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales. Ya hemos visto que en el artículo 1 constitucional se establece que todos tenemos derechos humanos, mas nunca es limitativo ese derecho. Al contrario, te faculta como persona física y como persona moral. En ningún momento se dice que ese artículo es restrictivo, ¿sale? Ahora, en este caso, por su condición de entes abstractos y ficción jurídica, las empresas no van a poder gozar de ciertos derechos exclusivos
inherentes al ser humano. En este caso, el derecho a la vida es inherente al ser humano, como ocurre con lo que es también la dignidad humana, que es connatural a toda persona física. A esto, los derechos humanos de la empresa se van a dividir en estos puntos muy primordiales que corresponden a esto: derechos civiles y políticos encaminados a una buena reglamentación; derechos económicos, a unos derechos sociales, es decir, por el cual, qué momento o cuál fue la cuestión por la cuales fueron creadas, ¿no? Culturales, si van a promover lo que es la cuestión cultural; ambientales, protección al medio ambiente y todo lo demás con lo que conlleva la cuestión del derecho ecológico. Tengo entendido también que ustedes llevaron a un tema también de la cuestión de derecho y ecología, algo así, ¿no? En este aspecto también se engloba esta parte, que corresponden a lo que es la colectividad de interés común. Bajo estas circunstancias, de forma enunciativa, podemos decir que no va a limitar algunos derechos de las empresas, ¿no? De las cuales se pueden invocar y pueden hacer valer en su favor en todo momento estas empresas. Sin embargo, aquí es importante señalar que el conjunto de derechos humanos, que pues todos tienen de igual o mayor relevancia aplicativa, por lo que el Estado mexicano aquí se va a encontrar obligado a tratarlos en forma integral, de manera justa, de manera equitativa, y dándoles también a todas las personas lo que es la misma atención y protección, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos dejar a un lado los derechos de estas personas. ¿Por qué? Porque las personas morales o las personas jurídicas sería el conjunto de personas físicas que generan o constituyen o arman esta parte de que corresponde. Ahora, los derechos que pueden llegar a ser, yo establecí algunos de los derechos que considero yo más importantes, que pueden llegar a ser vulnerados por las personas morales. ¿Son iguales ante la ley? Sí, se supone que la ley establece que deben darle un trato igual a estas personas. Y uno de los principios del derecho establecía un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Pero ahora hay que emplearlo a la práctica. Esto sería posible en una globalización, vamos a llamarle, en una estructura del Estado como tal. Sí, trataríamos. Tenemos algunas discrepancias o algunas situaciones donde nosotros debemos de proponer que se dé esa igualdad ante la ley. Por lo consiguiente, también tenemos una libertad a la industria y comercio, siempre y cuando sea lícito, ¿no? Nos podemos dedicar como empresa a hacer o a crear cualquier cuestión que nos genere a lo mejor algún ingreso, ¿no? Que nos genere algún apoyo remunerativo para nosotros y para los que dependen de nosotros. Otra de las cuestiones, lo que se dice el famoso derecho o acceso a la justicia. En este caso, el derecho a la justicia es, pues no debemos de tener preferencias, debemos de tener ese trato igual, pero ¿a qué nos conlleva o qué nos combina eso? Este derecho a la justicia va a ser empleado a que toda persona moral, por el simple hecho de ser persona, vamos a llamarla así, con ciertas limitantes para el reconocimiento de los derechos humanos, tiene ese derecho de acceso a la justicia. El derecho a la retroactividad de la ley, siempre y cuando alguna ley me favorezca, la puedo emplear. ¿Para qué? Para que yo, como persona física, persona moral, perdón, pueda emplearla y me beneficie. Si bien es cierto, nosotros tenemos muchas obligaciones como personas morales, pero también tenemos derechos. Tenemos derechos a que sean reconocidos, a que tengamos una igualdad, a que se dé esa libertad. Y este derecho a la defensa también y seguridad jurídica en materia de responsabilidad penal de empresas, ¿no? A esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Porque también tienen responsabilidad penal de lo que es una empresa. Derivan con cierto tipo de ramas estas situaciones de derechos humanos o protección a sus derechos humanos. De la misma forma, tiene relación o tiene correlación esta seguridad jurídica con el derecho de acceso a la justicia, ¿no? En los procedimientos legales, darles ese trato, darles esa igualdad en los procesos, en los términos, ¿no? Que se ven inmiscuidos
ante cualquier autoridad competente, dependiendo del ramo al que se van a desempeñar. Otra de las cosas, derechos de víctimas o ofendidos. También las empresas o personas morales pueden ser víctimas, ¿no? Pueden generarles ese tipo de cuestiones en donde ellos puedan tener alguna pérdida, ¿no? Derecho a la reparación integral del daño, ¿no? Más que nada a reintegrarles o restituirles prácticamente el daño causado. A esto viene con relación también con esta seguridad jurídica respecto de lo que son las imposiciones y sanciones de multas, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos que tenemos muchas obligaciones como personas morales, pero también tenemos derechos. Y dentro de esos derechos está el de protegernos a nosotros mismos por la imposición de sanciones y multas que la misma autoridad te esté generando. ¿Puede ser violatorio de derechos humanos? Sí, a lo mejor me notificaron mal y sobrepasaron mis derechos, ¿no? Fueron y me notificaron y es más, hasta me clausuraron mi negocio, posiblemente, ¿no? Eso nos vamos a enfrentar. La autoridad exija ese pago, ¿no? Y se nos ve afectado, se nos ve vulnerada esa parte en la seguridad jurídica respecto a lo que es la imposición de sanciones y las multas, ¿no? Ojo, en materia fiscal, recordemos, ¿no? Los gastos de cobranza, las actualizaciones, ¿no? De la multa y aparte la multa. O sea, todo eso es prácticamente de manera enunciativa. Son algunos de los derechos que tienen las empresas, no son todos los que puse. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente dar a conocer, a discernir, perdón, esta parte en donde se establece que esta seguridad jurídica deben de tener también las personas morales. Bajo esas circunstancias, nosotros también vamos a emplear de derechos a emplear, ¿no? La misma ley nos faculta utilizarlos. En este caso, el sistema actual constitucional, en base a la protección de los derechos humanos que otorga a las personas, incluyendo a estas personas morales, en este caso empresas, o cualquier figura que se vea vulnerada de estas personas, vamos a recurrir a una parte primordial que es el juicio de amparo, que también establece la Constitución Federal y la misma ley de amparo, para reconocerles esa calidad de parte por tener esos derechos humanos en un juicio de amparo. La misma Corte, la Suprema Corte de Justicia, estableció ese criterio bajo criterio jurisprudencial. Un ejemplo, cuando una empresa acude a un juicio de amparo en su calidad de víctima u ofendido de algún delito, los jueces y tribunales federales que conocen de esta tramitación de dicho juicio se encuentran obligados a suplir la queja deficiente a su favor, cumpliendo con esto, con un principio de igualdad entre las partes. Recordemos nosotros, haciendo memoria, que nosotros, a partir de que nosotros incluimos ya los derechos humanos o protección de derechos humanos en el año del 2010, bajo el expediente del caso, expediente 912-2010 del caso Radilla Pacheco, que fue que le empezamos a dar un poquito más de auge a lo que era la protección de los derechos humanos, pero fue prácticamente inmerso a la protección de derechos humanos para personas físicas. Dejamos un poquito a un lado esa parte, dejamos esa pequeña laguna. Sin embargo, hemos estado tratando de gestionar esa cuestión a través del tiempo y tratando de hacer inclusivo esa peculiaridad de las personas morales, ¿no? Antecedentes como tal, para poder dar a generar o a dar a conocer un antecedente de lo primero que se dio, cómo entramos nosotros a la cuestión internacional, pues en base al famoso Telecán, ¿no? Que ahorita lo conocemos con el otro nombre. ¿A qué se relaciona esa parte? A que en esta cuestión, aunque esta situación, nosotros ya empezamos a generar esa protección de derechos humanos para estas personas físicas primeramente y después morales, porque nos dimos cuenta que sí se violaban cierto tipo de derechos, ¿no? Cierto tipo de vulneraciones que ellos tenían, porque también tienen una necesidad en ese aspecto. Ahora, de acuerdo a esto, eso es a lo que se refiere esta cuestión. Vamos nosotros a esta cuestión internacional.
recordemos un pequeño golpe en la economía que se nos dio también, ¿no? Con el gobierno de Carlos Salinas, que fue el primer inicio para entrar al comercio internacional. ¿Fue condición? ¿Fue algo? No sé, lo dejamos a la expectativa después de muchos años. Pero, ¿qué fue lo que pasó para hacer la intromisión a derechos humanos en nuestro país? Bueno, empezamos a tener esos criterios por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecía la protección de los derechos civiles y políticos, ¿no? De las personas. Pero las personas los dejaban en general. Nunca lo englobamos en que era para personas físicas. Entonces lo dejamos abiertamente y fue una carta abierta para personas morales. El artículo 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecía el famoso favoritismo sobre los derechos políticos, civiles y políticos, ¿no? De las personas. Pero nunca te dijo si pues personas físicas o personas morales. Estamos de acuerdo en esa cuestión. Tomando esto en consideración de los acordes con la cuestión denominada al principio de progresividad, una vez que se logra un avance en el disfrute en materia de lo que son derechos humanos, el Estado mexicano no puede disminuir ni restringir esta protección jurídica, alcanzando con esta cuestión en favor de las empresas, como titulares de estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque esta no es limitativa, pues, ¿no? O sea, te establecen protección a derechos humanos, sí, pero hay que entender primero que es una persona, hay que entender que es una persona física, hay que entender que es una persona moral, pero también tienen ese derecho que nos genera este tipo de cuestiones. Y este principio de progresividad nos dice, tú ya firmaste, tú ya reconociste Estado mexicano, ahora respete esos derechos a estas personas morales, si tú. Estas empresas, sin dejar de cumplir lo que son sus deberes y obligaciones, deben saber primero cómo protegerse y mantenerse protegidas de los abusos de las autoridades, de los servidores públicos, de los mismos particulares también haciendo valer sus derechos humanos. En este caso, vamos a recordar con la cuestión de derecho laboral que se relaciona, ¿no? En este caso, en la cuestión de las pandemias, hubo mucho despido a trabajadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa ya no daba. Van a seguir más adelante a lo mejor cuestiones laborales en que pues despido injustificado, pero es en base a la protección ya muy particular del derecho a un trabajo, ¿no? Del derecho a poder desempeñarse en algo que sea siempre y cuando lícito. Bajo estas circunstancias, la influencia internacional obliga a incorporar mecanismos de legalidad y control de legalidad al sistema jurídico mexicano. Esto con el fin de promover incentivos en favor de una cultura corporativa de derechos humanos. Para esto nos vamos a referir prácticamente, perdón, es que voy a tomar un poquito de agua. Vamos a referirnos prácticamente a los famosos controles de convencionalidad, a los cuales México ha sido parte para poder ingresar a cuestiones internacionales, ¿no? Más que nada protegiendo a los derechos humanos mediante la injerencia de que la Corte Interamericana puede emitir cierto tipo de recomendaciones para México para la protección de estos derechos humanos, tanto de personas físicas como de personas morales, dependiendo de cada uno de los rubros a los cuales se refiere esta cuestión o esta situación. México se va a dar lo que son el surgimiento de voces, diálogos, debates sobre lo que es la conveniencia de crear un ombudsman de las empresas. Ojo, tenemos una figura también que va a proteger a las empresas, es decir, una especie de comisión de derechos humanos específicamente para las empresas. ¿Por qué? Porque también tenemos esa necesidad de que se vean protegidos, acobijados estas personas morales. En su caso, la propuesta también se ha estado comentando de darles algunas facultades específicas a lo que son visitadurías de las actuales comisiones de derechos humanos en el país. Esto con la finalidad de mejorar la comprensión, contenido, alcance y efectos protectores de los derechos humanos de las empresas, ¿no? En este caso o en esta cuestión es brindarles esa protección, esa seguridad jurídica, esa
vulnerabilidad que se tenía para ellos al momento de ser víctimas. ¿A qué nos referimos con esto? A que en cualquier momento las empresas pueden ser víctimas de abusos, ¿no? De autoridad en ocasiones. Con esto, prácticamente, no sé si me sobró tiempo, si me faltó tiempo, pero sí, lo que quería checar era que la vicisitud que en ocasiones se daba en materia de amparo era prácticamente que estaban o los dejaban en un estado de indefensión y decían anteriormente, usted no lo reconozco como persona porque es una empresa, ¿no? O sea, no tiene esa personalidad y no puedo defender sus derechos humanos. A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en los preceptos, las bases dentro de lo que es la jurisprudencia, a través de que la Corte Interamericana genera esas bases, esos soportes, nos genera este famoso principio de la suplencia de la queja deficiente, ¿no? ¿Para qué? Para estas personas, para la empresa. Recordemos que es un beneficio proteccionista prácticamente en favor de lo que son las cuestiones de carácter proteccionista con motivo de una demanda o tramitación de un juicio de amparo. Es decir, ya para este momento la ley te reconoce que efectivamente tienes derechos a los cuales ya fuimos mencionados, de los cuales fueron algunos que mencionamos y tuvimos que hacer para todo este recorrido ese pequeño preámbulo, ¿no? De que era persona, que era derecho humano, que se reconoce por derecho humano, cómo se da una igualdad entre las partes a no violar esas garantías que nosotros tenemos como personas físicas, como personas morales. No sé si me pasé, no sé si me sobra tiempo. De hecho, con esto, a grandes rasgos, de manera coloquial, muy acorde o ad hoc a lo que estamos charlando, tratamos de transmitírselos, ¿no? Amables en ese aspecto, amables por darme la palabra, por poder expresar esa cuestión con ustedes. No sé si vaya alguna pregunta o algo en relación a eso. Maestro Alejandro, sin duda, de manera muy puntual y precisa, manifiesta el tema, ¿no? Efectivamente, el artículo 1 constitucional nos hace mención al término persona, no nos hace la diferencia de persona física o persona moral. Desde luego que en la exposición de motivos que se generó con motivo de la reforma del 6 y el 10 de julio del 2011, ahí se hace mención que se entiende por persona física, pero que también puede abarcar a las personas morales o personas jurídicas, evidentemente. Y de ahí, pues bueno, la legislación es clara, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algunos criterios de jurisprudencia, pues ha determinado que las personas morales o personas jurídicas poseen esos derechos fundamentales, algunos derechos humanos que vayan de acorde a la consecución de sus objetivos o de sus fines. Desde luego que no tendrá todos esos derechos como los tiene directamente un ser humano, una persona física, naturalmente, puesto que no podrá tener un estado civil, o cómo fortalecemos el tema, cómo identificamos el tema de la dignidad de las personas en una persona jurídica, ¿no? O sea, cuál sería su dignidad de esa empresa, universidad, asociación, como ya lo manifestaba en sus diapositivas. ¿Algún criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exista y que tengamos y que haga esas diferencias propiamente, maestro Alejandro? Sí, bueno, en base, no generalizando directamente a lo que son la protección de los derechos humanos, pero quien abre el preámbulo a la protección de los derechos humanos aquí en México es el criterio que sí se formó en el 2010, ¿no? A partir de ese caso, el expediente 912 de 2010, y con relación a las cuestiones del caso Almonacid, que ese es el antecedente que nos va dando un preámbulo para darle intromisión a los derechos humanos en México. Como tal, como yo les mencioné, a través del tiempo, la protección de los derechos humanos a las personas morales fue prácticamente restrictivo. O sea, tardó un poquito más en darse
hacia qué íbamos a ir enfocados, ¿no? ¿Por qué? Porque deberíamos delimitar primero qué es el concepto de persona, qué es el concepto de derecho humano. Entonces, si estamos hablando de que una persona moral es el conjunto de dos o más personas que se reúnen con un determinado fin, yo no le puedo respetar a una persona moral porque no es una, son varias. Sí, correcto, pero la finalidad colectiva a la cual o por la cual fue creada es la siguiente, ¿no? O sea, el fin es lícito, el fin va a generar a lo mejor alguna situación que nos va a beneficiar a nosotros. Sin embargo, nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros como autoridad le seguíamos pegando a las personas morales. En el aspecto fiscal, le estamos dando en la torre a las cuestiones, a las personas morales. ¿Por qué? En esta cuestión del COVID, aplicándolo aquí en México, ¿qué fue lo que pasó? El Servicio de Administración Tributaria, por medio de lo que es la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, no paró de cobrar impuestos. O sea, si tú estás viendo que la persona tiene un estado de necesidad, pero de la persona moral que genera cierto tipo de empleos, cierto tipo de características principales a lo que es el apoyo a las personas para brindarles ese trabajo, generar esas fuentes de empleo, sí lo vimos vulnerados y sí lo vimos que le estaban golpeando con todo. ¿Por qué? Porque las multas, las sanciones, los términos, más que nada, nunca dejaron de seguir corriendo. ¿Por qué? Porque en este caso, el gobierno federal, ¿qué es lo que dice? Digo, aplicándolo en ese aspecto, vamos a enfocarnos en ese aspecto. Para ellos no saben si tú cuentas o no cuentas con un dispositivo electrónico, en este caso un teléfono celular, que tiene internet, que tiene todo eso. Para él, si tú estás dado de alta en Hacienda, dice, notificación electrónica y buzón tributario, ¿no? Y ya sabes que la notificación te va a llegar al correo y el tiempo corre a partir del momento en que te estoy notificando. Y tú dices, oye, espérate, me estás violentando mis derechos. Y se van a surgir y la única manera para poder defender esos derechos es a través del amparo. Pero si el mismo juzgador no le reconocía esos derechos, pues ¿qué iba a pasar? Pues te lo declaro insubsistente el amparo, ¿no? No es improcedente. Es más, te lo acepto, pero como me da flojera porque no tienes derechos y no hay criterios, vamos a sobreseerlo. A partir de esto generamos este antecedente, ¿no? Ya la persona moral tiene una igualdad dependiendo de cuál es la afectación directa a la cual estoy pegando yo Estado. En este caso, en la cuestión de los impuestos, pues obviamente que va a ser al patrimonio, y no nada más de una persona, sino de todos los miembros de la sociedad. ¿Por qué? En esta situación de la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Muchos tuvieron que decirle, ¿sabes qué? Pues descansa una semana y descansa tú la otra semana. ¿Para qué? Para que en esta cuestión la misma gente, la misma persona se pudiera dar cuenta de que sí nos estaba afectando en el bolsillo, ¿no? Esos criterios jurisprudenciales, ese sí, el reconocimiento que se da por la Corte Interamericana. En este caso, yo le voy más que nada al artículo 25, en base a la protección de los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Recordando que la cuestión de derechos humanos se establece que nosotros vamos a conocer o vamos a saber qué tipo de persona y qué tipo de derechos estamos vulnerando, ¿no? Bajo esas circunstancias, digo, no sé si generaríamos alguna duda, ¿no? En ese aspecto. Sí, la Corte Interamericana fue prácticamente el parteaguas para poder decir, reconócele los derechos. ¿Por qué? Porque tú estás reconociéndome a mí a partir del año 2010 que yo tengo a lo mejor alguna injerencia para poder invitarte a que tú cumplas para proteger esos derechos humanos, ¿no? O sea, no te puedo decir, no les respete los derechos, ¿por qué? Porque también los dejo en un estado de indefensión, al no reconocerles sus derechos, ¿no? Y si hay criterio jurisprudencial, adelante, o sea, no estaríamos violando prácticamente esa situación. Claudia, ¿algún comentario que desees hacer? Pues, o sea, muy interesante, la verdad, muy didáctica la exposición. Felicidades, maestro, porque yo estaba muy temerosa del tema, porque lo decía yo al principio, no soy abogada, y cuando me lo refirió el abogado Juan, yo dije, ¿qué es eso, no? O sea, pero es un tema muy importante y que hoy tiene una vigencia en específico frente a esta pandemia,
porque finalmente hay un sinnúmero de comerciantes en el estado de Oaxaca que están dentro de la economía formal y dentro de la economía informal, pero que se están viendo violentados en sus derechos cuando los municipios les están haciendo imposiciones, por ejemplo, de las normas sanitarias, y que tienen que pagar multas y que tienen que hacer toda una serie de modificaciones en su prestación de servicios, independientemente del objetivo social que tengan, ¿no? Y entonces ellos se sienten violentados en sus derechos y de repente no saben a dónde recurrir. Yo creo que desafortunadamente muy pocos, tanto llámense asociaciones, empresarios, e incluso los mismos medios de comunicación, yo creo que entraríamos en este rango, ¿no? De personas morales con derechos humanos, aunque estos sean extensivos y estén excluidos de esos derechos a la vida, por ejemplo, ¿no? Que son inherentes a la vida misma, como usted bien lo explicaba. O sea, yo no creo que una empresa vaya a ir a pelear su derecho a la vida, sino a la subsistencia o a la supervivencia, a lo mejor sí, ¿no? Y entonces, en este marco jurídico, mi duda que me surge hoy es, ¿qué tanto si los derechos humanos inherentes al ser humano, como es el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a una vivienda digna, ¿no? A la libertad, bueno, hasta el manejo de tu cadáver, ahora también están esos derechos que hoy tendríamos que estar revisando cómo se están aplicando, son inaplicables en este país y en este estado llamado Oaxaca y en estos municipios, y más en aquellos municipios de usos y costumbres, donde pues se pasan por el arco todos los derechos. O sea, ¿qué pueden hacer estas pequeñas entidades o estas pequeñas figuras morales para poder tener acceso a esta administración de justicia, o que se garantice el respeto a sus derechos frente a las determinaciones arbitrarias de un sistema de administración de justicia o un sistema financiero, ¿no? O hacendario, recaudatorio, sancionatorio, que ni siquiera acaba de entender, y que a mí me gustaría ir a hacer una encuesta en este momento y preguntarle, por ejemplo, cuántos regidores de Oaxaca de Juárez saben que existen estos derechos, por ejemplo, ¿no? Aquí la cuestión más que nada es informar a que todos, tanto personas físicas como personas morales, tienen ese tipo de derechos. Desafortunadamente aquí en el estado nos regimos, como usted mencionaba, Claudia, por los famosos usos y costumbres, ¿no? Y prácticamente yo puedo decir como estado que tienes ese tipo de derechos. Pero la triste realidad es que nuestras poblaciones más alejadas, o aún así las que están dentro de la circunscripción geográfica más céntrica, que todavía conservan ese tipo de situación de que es relevante la violación de derechos humanos, y no es la primera vez. De hecho se ha publicado en noticias que por no cumplir con un servicio, pues te botan del pueblo a toda la familia, ¿no? Sí, O sea, te corto el agua, no, te corto la luz, hasta que te vayas, ¿no? Vivimos en un estado en donde la ley te puede restituir, o sea, te puede generar y te puede regresar a esa comunidad. Pero, ¿cuál es la triste realidad? Que no tenemos, en los términos ya prácticos, algo que te pueda defender. O sea, sí te regresan o sí te restituyen, en este caso, a tu comunidad. Pero la cuestión está en quién te va a proteger ya estando dentro de tu comunidad. Digo, a lo mejor sí te aceptan, pero bueno, te voy a hacer menos, pues, ¿no? O si ya te corté el agua, pues ahora le haz un pozo y a ver cómo sacas tú el agua, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos dentro de nuestros, vamos a decirle así, en materia agraria también se maneja esta parte, no me dejará mentir el señor Juan, en algún asunto que hemos llevado en materias de los famosos, nosotros lo decimos de manera coloquial, los famosos desusos y costumbres, ¿no? O abusos y costumbres, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma autoridad, en este caso, abusa de esa autoridad, abusa de ese pequeño poder que la misma colectividad, que el mismo pueblo, que la misma comunidad les da. Entonces, sí se protegen sus derechos humanos, se trata de proteger esa vulnerabilidad que tienen, pero también es cierto que va a depender mucho del cambio de perspectiva que nosotros le vayamos a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa perspectiva, cambiando un poquito la mentalidad de las personas, vamos a ir generando ese pequeño avance, ¿no?
Digo, la misma corte, la misma jurisprudencia que nosotros generamos fue a través de un buen rato de tiempo, ¿no? Esperamos hasta la 10ª época para poder generar esta jurisprudencia de proteger los derechos humanos, no nada más de personas físicas, personas morales. Pero ¿qué es lo que pasa? De nada nos serviría generar esa cuestión, esa parte, si la misma gente no lo entiende en esa manera. De nada me sirve tener todas las cuestiones técnicas o explicarles de una manera técnica si no me lo entienden. Es más fácil decirle, vamos a proteger este cierto tipo de derechos para que tú solito te vayas dando cuenta, sí tiene derecho a la vida, sí tiene derecho a que pues nos apoye a lo mejor en esta población, contrate gente, vamos a apoyarlo, porque el cambio prácticamente sería que estén nosotros mismos para poder generar eso, ¿no? Para poder generar ese tipo de protección. Digo, lo más cordial o un ejemplo muy simple o coloquial, ¿no? Anteriormente nuestros papás es, llegas, saluda, te vas, despídete, ¿no? O te dan algo, gracias, si pides algo, gracias, por favor. Y se nos fue quedando, se nos fue inculcando. Prácticamente eso sería ponerlo en práctica nuevamente, pero en base a esto, a protección de derechos humanos, de una manera muy simple, sin una manera sistemática, ¿no? Pero sí un método muy simple, muy coloquial, y diciéndole, protege esos derechos. ¿Por qué? Porque eso que estás haciendo es abusando de ese poder que tú tienes, tú como autoridad en este momento. ¿Por qué? Todo en esta vida es una ruleta y el día de mañana a lo mejor le toca a él, ¿no? Y se va a desquitar y va a ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, que es algo que ha sido como parte de la historia de Oaxaca, ¿no? De la historia contemporánea de Oaxaca. O sea, en todos los ámbitos, y como usted refería, en materia agraria, hoy me matas, hoy tú veniste y mataste a mi gente, entonces mañana yo voy y te mato, y son las historias sin fin. Oiga, abogado, yo tengo una pregunta así como, a lo mejor es un ejemplo fuera de contexto, no sé, usted me lo va a precisar, para ver si paso el examen de al menos de noción básica de lo que son los derechos morales, ¿no? Los derechos de las personas morales. La empresa que formó la hija del Mencho para vender camisetas y souvenirs con el logo de su papá, ¿no? De esa asociación delictiva, entre comillas. Y que entonces de repente el presidente de la República dice, es que ella está haciendo apología del delito. Ella está constituida como una empresa, como una actividad empresarial. Sí. Es lícita porque no está cometiendo delito. Ella podría demandar al Estado por cooptarle sus derechos como persona moral. Si lo vemos desde esa perspectiva, sí. ¿Por qué? Porque ella pues nada más está distribuyendo y está generando empleo, ¿no? ¿Por qué? Pues yo estoy haciendo playeras y tengo libertad de expresión aquí en el país. O sea, yo puedo a lo mejor, de hecho hace rato me había equivocado y bajé rápidamente por una taza de café y agarré una taza de las de mis hijas, ¿no? De Mickey Mouse. O sea, yo puedo hacer mal uso a lo mejor por esa marca de Mickey Mouse. Pues sí, ¿no? A lo mejor sí, pero pues no la estoy distribuyendo, no la estoy comercializando. Pero en este caso, la afectación directa que es al patrimonio ya de una persona moral o persona física, no sé cómo esté constituida la empresa, sí le causa un agravio personal y directo. ¿Por qué? Porque le está afectando su economía. Yo estoy vendiendo playeras. O sea, el fin es lícito. En ningún momento te estoy vendiendo cocaína, te estoy distribuyendo algún estupefaciente, ¿no? Digo, ya es muy diferente a que pues saques un embarque de playeras, de no sé, tantas playeras, y adentro vayan los paquetes, ¿no? Digo, ahí sí. Pero pues si tú llevas puras playeras, pues adelante. Bueno, el fin por el cual fue constituida la empresa es lícita. Bueno, aunque te comentaba, y a lo mejor es un ejemplo, no tiene la exactitud, es un ejemplo así como metafórico. Claro, no sé que al rato nos demanden, nos cancelen este seminario permanente, ¿verdad? Por hacerle apología del delito. Pero el presidente de la República dice, es apología del delito. Bueno, y lo ha señalado hacia varios medios de comunicación cuando difundimos este tipo de información. Dice que nosotros estamos contribuyendo a actividades delictivas, pero esas son cuestiones de interpretación. Ahora, para mí otro ejemplo, para quienes nos están viendo y que después retoman la transmisión de este seminario, la empresa Bimbo, la empresa Coca-Cola, que hoy con la pandemia hay señalamientos directos, incluso del subsecretario Gatell, que dice, veneno prohibido, deberían de cancelarse, no consuman
o sea, se volvieron como la causa de las muertes, ¿no? No son las malas políticas o la ausencia de una política pública del Estado frente al COVID, no es la pobreza, no, son los neoliberales y bueno, y es la Coca-Cola y el Bimbo, o sea, con letras y con apellido. Ellos podrían también verse, esto es una violación a sus derechos como personas morales y podrían ellos pedir incluso hasta una resarción del daño contra el Estado. Como tal, sí lo podrían hacer. Vamos a englobar esta pregunta que me pusieron. Dice, ¿qué pasa con la responsabilidad penal de las personas morales si es que tienen o no responsabilidad o las personas físicas la tienen? Sí, efectivamente, o sea, también tienen responsabilidad. Ojo, aquí la cuestión en esta situación de las grandes empresas transnacionales va a generar ese tipo de cuestión. ¿Hay responsabilidad como tal? Sí, pero también la cuestión va en base a la cultura. A ver, ¿quién te dice a ti que tomes Coca-Cola? O sea, ¿por qué no tomas Pepsi? La verdad, digo, si me ponen a elegir a mí, vamos a solicitar patrocinadores, yo creo, ¿no? Pepsi, pues no me gusta más Coca-Cola, digo, no sé qué tendrá, o sea, pero ese veneno sabe más sabroso. Que ya lo estoy tratando de dejar, es muy difícil ese vicio, ¿no? Porque sí de repente dices, una coquita bien fría, ¿no? Porque se vuelve un vicio posiblemente, ¿no? Estamos generando una adicción a las personas, pues sí, prácticamente a lo mejor estaríamos viendo como si fuera una droga, ¿no? Nos volvemos codependientes de ese sabor. O sea, digo, y uno identifica, ¿no? Ay, qué sabroso un refresco de ese negro, ¿no? Bien frío, oh, es riquísimo. Entonces, ¿tenemos alguna responsabilidad nosotros? Claro que sí, efectivamente tenemos una responsabilidad, pero más que nada, violentaríamos sus derechos. ¿Sabes qué Coca-Cola? ¿Sabes qué Bimbo? ¿Sabes qué empresa transnacional, Sabritas? Vendes comida chatarra, te cancelo. Si yo le doy de tajo el decir te cancelo, sí estoy vulnerando sus derechos. ¿Por qué? Es que ya no me dejó vender. Yo estoy teniendo pérdidas. Pero, sin embargo, si nosotros cambiamos la perspectiva, a ver, ya no tomes tanta coca, ya no comas tanta hamburguesa, ya no comas tanto hot dog, ya no comas tantos productos enlatados. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer daño a largo plazo. O sea, ¿qué le preocupa en este caso a las empresas? El vender, el tener recursos. ¿Por qué? Porque de ellos dependen trabajadores. ¿Se preocupa por la salud de los demás? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero ¿cómo queremos tapar? En este caso vamos a poner el grupo Coca-Cola. Yo te vendo refresco, yo te vendo esto, pero también estoy contribuyendo al medio ambiente, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Voy y siembro arbolitos o dono tantos arbolitos y pum, párale a sembrarlos. Bajo esas circunstancias, es decir, sí te vendo, sí tengo productos, sí tengo ingresos, pero también te estoy apoyando. Entonces, también tenemos que empezar a tener esa disponibilidad y flexibilidad con la ley. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras no puedo llegar y la sanciono, ¿no? En el caso de las empresas que se constituyen a lo mejor para vender playeras, en ese ejemplo, pues el fin es lícito, pues claro, o sea, es generar un negocio, generar fuentes de empleo. Que la gente lo malinterprete es diferente, ¿no? Es hacia dónde quieren ellos enfocar esa situación. Yo en mi caso tendría que demostrar, bueno, mi producto no, pues no te afecta la salud y pues ya prácticamente en los comerciales le pongo el uso de este producto es responsabilidad de quien lo consuma. O sea, yo te estoy advirtiendo, ¿no? Que pues a lo mejor te va a hacer daño, a lo mejor no, y no sé en cuánto tiempo te va a hacer daño, pero ya va a depender de ti si lo consumes o no lo consumes. Entonces, en este caso, por lo que decía nuestro presidente, era prácticamente en este caso, la cuestión, muchas gracias, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala esa responsabilidad, ¿no? Lo que es la responsabilidad penal para personas jurídicas, morales, que se consideran responsables. Sí están penadas en ese aspecto, sí, pero como tal, de nosotros depende el consumir o no consumir ese tipo de productos, ¿no? O sea, no puedo decir, la coca lo mató. Bueno, tiene más de 20 años consumiendo Coca-Cola, pues obvio que se le va a tener que tapar los riñones o se le van a hacer piedras en los riñones, pero eso ya es a consecuencia y no nada más de la coca, le entra sabroso a las carnitas, le entra sabroso a la grasita. Entonces,
va a ser a consecuencia de que nosotros no nos cuidamos, ¿no? Es algo así como relativo, dicen. Veía la vez pasada una caricatura que decían, la Organización Mundial de la Salud no sabe lo que dice, ¿no? Sí, pero ¿cuántos años tiene la Organización Mundial de la Salud diciéndole, coma verduras, coma nutritivo, coma sano? ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, pues vámonos al McDonald's, vámonos al Burger King, vámonos a comer pizza de otras empresas, ¿no? ¿Por qué? Pero pues nosotros mismos lo estamos consumiendo, o sea, nadie te dice, ve y compra. O sea, vemos lo más práctico. Digo, si estamos trabajando, pues tengo hambre, bueno, pues cómprate una pizza, cómprate algo y pues síguele, ¿no? Síguele trabajando. Pero no nos preocupamos en eso, o sea, digo, va a ser mediante cambio de perspectiva de cada uno de nosotros. Ahí va a depender. Sí, es multifactorial, ¿no? Exacto. Maestro Alejandro, sin duda, digo, hay dos temas fundamentales, digo, en los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Hay una contradicción de tesis del 2014 en que se estableció estas diferencias y la Suprema Corte determinó en esa contradicción de tesis que efectivamente las personas morales o jurídicas tienen derechos fundamentales y en la medida de la realización de sus objetivos tendrán los derechos humanos bajo la excepción de lo que es la dignidad a la vida y otros derechos que son propiamente de los seres humanos. De igual manera, aunque no fue el tema tan preciso, pero sí lo abordó la Corte Interamericana, en el caso de Juan Pablo Olmedo Bustos, el gobierno versus el gobierno de Chile, con La Última Tentación de Cristo, esta película donde era un tema de libertad de expresión, un tema de derecho religioso, un tema religioso, y a la vez un tema de la aplicación o donde el gobierno de Chile o el Estado de Chile no aplicó la norma interna al caso y por lo cual no le permitieron el poder exhibir esa película. Y ahí se toca en grandes rasgos el tema también de lo que es las personas jurídicas o las personas morales. Pero el tema más preciso, si la memoria no me falla, el tema más preciso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió en el caso Cantus bis Argentina el 7 de septiembre del 2001, donde entró al estudio y después ya México con toda esta modificación en temas de derechos humanos y que entramos a las reformas y sobre todo estos casos de la Corte Interamericana donde pues México fue seriamente sancionado para hacer una revisión a todo el marco jurídico de los que ya comentaba hace un momento, pues ahí se establece la diferencia en materia y la precisión de que las personas jurídicas, las personas morales, efectivamente tendrán esos derechos fundamentales y de una u otra manera esos derechos humanos, pero hacen hincapié precisamente en cuanto a la consecución de sus objetivos. ¿Alguna otra pregunta que los compañeros que nos acompañan el día de hoy en esta charla de personas morales y derechos humanos que quieran hacer uso de la palabra o que quieran comentar algo, que quieran hacer una sugerencia o un cuestionamiento? Adelante, abrimos ese espacio. Sin duda, estos programas o este ciclo de actividades virtuales que estamos llevando, que sin duda es la modalidad en que vamos a tener que implementar, no nada más en el diálogo cotidiano o en el diálogo jurídico, sino creo yo que toda la administración pública, federal, estatal, municipal, tendrán que iniciar toda una serie de cambios y migrar a plataformas digitales para muchos trámites, puesto que pues, la realidad de la vacuna para el virus pues, no se ve tan cercana y eso nos va a obligar a que tengamos que tomar todas las medidas necesarias y hacer uso de todas estas tecnologías para tratar de darle respuesta a los temas que la sociedad de una manera exige que se le dé la atención necesaria. Rubí Delgadillo, felicidades al maestro Alejandro y organizadores, excelente tema. Claudia, ¿algún comentario adicional? No, pues ya hablé mucho, creo que va a tener que darme un curso, pero en privado el doctor, para que no monopolice yo el tema, pero bueno, interesante, y la única reflexión que yo dejo en la mesa, como siempre, es hoy que vamos conociendo más sobre los derechos humanos, pues de las personas físicas y morales, pues mi mensaje es que no solamente basta con conocerlos, sino también con ejercerlos. Y tenemos que ejercerlos con responsabilidad y con corresponsabilidad, ¿no?
Ojalá que más adelante, en otro instante, nos pueda seguir ampliando la información el maestro. Y de verdad que, pues hoy aprendí sobre los derechos morales. Maestro Alejandro, yo tengo una última pregunta, antes de concluir. Hace unos, ¿qué será? Al terminar el mandato del gobernador Ulises Ruiz y la llegada del gobernador Gavino Cue, el cambio de lo que fue la SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública para Oaxaca, con toda esta derrama de dinero que hubo por el conflicto que se vivió, muchas empresas le vendieron pues, producto a gobierno. Muchas empresas legalmente constituidas, con todos sus permisos, sus declaraciones fiscales y todo esto. Y por esa transición que hubo, pues el IEPO quedó en esa ambigüedad y desde luego que meses después, la llegada del gobernador Gavino, iniciaron una serie de requisitos para poderles pagar. Dentro de ellos les estaban quitando el 30% de lo que ellos estaban reclamando, si es que querían entrarle a ese esquema de beneficios de pagos, y el pago era 2, 3, 4 exhibiciones, pero el que mayor quería tener todo ese efectivo de cobro, pues igual y le tumbaban un 50%. ¿Qué puede hacer una empresa de esa naturaleza si allá varios años que sigue generando, que sigue vendiendo y que le siguen pagando en otros esquemas, programas, licitaciones, pero que supongamos, yo soy una empresa legalmente constituida y no me ha pagado gobierno? Para la gente que no entiende mucho del tema jurídico, en términos prácticos, sencillos, ¿qué se podría hacer? ¿Cuál es la vía correcta? ¿Cuál es la institución que se tiene que abordar o cuál es el procedimiento a seguir? Maestro Alejandro. Claro que sí, Juan. Mira, aquí el detalle es el siguiente: dependiendo del rubro al que se haya realizado ese trabajo, la figura que entraría sería el juicio de amparo indirecto. Ojo, aquí recordando que el juez debe de personalizar el caso en concreto sobre cuál fue la deficiencia, cuál fue la prestación del servicio al cual ellos pues, dieron esa atención en ese gobierno. Desafortunadamente, el gobierno, a lo mejor en esa transición, digo desafortunadamente porque digo, todos saben en esa cuestión que hubo muchas cuestiones ahí es un secreto a voces, que hubo muchas cuestiones de que pues te voy a establecer requisitos. ¿Por qué? Porque mientras más requisitos tenga, menos te voy a pagar. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿y a quién fue la afectación directa? Bueno, a muchas empresas, ¿no? Que pues de ellos dependían y prestaron el servicio diciéndole, órale, va, te lo hago, porque siempre es común en el gobierno, ¿no? ¿Y qué me vas a dar? Todavía te dice el gobierno, porque no, ni siquiera te paga a tiempo y todavía te paga 2, 3 años después. ¿Y qué me vas a dar? Pues, a mí no me regalan el dinero para mis trabajadores, pero bueno. En esa situación sí se manejaría la cuestión del amparo indirecto. ¿Por qué? Porque hubo una violación, en este caso, de ciertos requisitos que estableció prácticamente de buenas a primeras, y dijo, es que necesito que me cumplas estos requisitos para que yo te pague. Y eso no te voy a pagar en una sola exhibición, ¿eh? Y yo me voy a escudar, así como a lo mejor, como dicen en el gobierno ahorita, es que no hay recurso, es que todo se lo llevó el gobernador anterior. Claro que hay recurso, claro que hay un presupuesto de ingresos y de egresos de la federación, y el dinero te lo manda la federación. Que tú sepas cómo distribuirlo a cada uno de los rubros, ese es otro rollo. Quien parte, vamos a decir en términos coloquiales, quien parte el queso aquí es el Estado, es el gobierno. Aquí la cuestión está en que, ¿cuál fue la afectación directa? Ellos tendrían que manifestar dentro del juicio de amparo cuál fue su afectación directa en esa cuestión, ¿sale? ¿Cómo me afectó a mí, empresa? ¿Cómo me afectó a mí, corporativo, por la prestación de ese servicio? Y todavía no me han pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque después de eso creo que se tenían que meter, no estoy muy seguro, creo que se tenían que meter a un padrón para poder pagarles. Y si tú no estabas o te faltaba algún requisito mínimo o no tenías, casi no se da en los estados, pero si no tenías cierta amistad con alguno de los que estaban ahí, pues nada más no entrabas, ¿no? Entonces,
Por eso les comento, o sea, la cuestión aquí sí sería mediante juicio de amparo. Yo lo vería así, ¿no? Juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque sí les están haciendo una afectación directa y exclusivamente a las personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Está en detrimento su patrimonio? Sí. ¿Está en detrimento la afectación directa que a las personas físicas, en este caso a sus trabajadores, les está ocasionando? Pues obvio que sí, porque les afecta la economía, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, sí debería de ser así. Ojo, igual dependiendo, hay que ver los tiempos y cuándo y es que ya lo presentaron, darle ese seguimiento, ¿no? Abogado Juan, nada más para agradecer la participación y el seguimiento a este seminario, pues a uno de nuestros grandes amigos, Raúl Castellanos Hernández, quien estuvo siguiéndonos, Juan Guadalupe Cabrera Martínez, Linda Guerrero, abogada, ella radica en Puebla, pero es del norte del país, Rosalía Vázquez Rodríguez, que es microempresaria, bueno, al doctor Pablo Ramírez Puga, a nuestro amigo Tony Reyes y muchos más que se están sumando a esta conversación. Gracias, Claudia. Efectivamente, a todos los compañeros que nos siguieron por la plataforma de Zoom y que pueden volver a escuchar el video, este diálogo, y hacer una sugerencia. Gracias, Claudia. Efectivamente, a todos los... Nada más, Francisco Liegman nos dice excelente ponencia, como siempre, luciéndose con este tipo de temas. Atentamente, Leonel Fernández. Y también nuestro gran amigo y caricaturista estrella del estado de Oaxaca y de México, Mario Robles. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Sin duda hay temas muy interesantes. Fue este diálogo virtual, sin duda nos permite aclarar algunas cuestiones, analizar y compartir estas ideas, que lo que se busca a través del Seminario Permanente Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión, con el amigo Cornelio Merlín y la amiga periodista Claudia Martínez. El objetivo fundamental es el diálogo, es la discusión, es el análisis, pero sobre todo generar esa opinión que en la medida de las posibilidades de todos podemos darle solución a los diferentes conflictos que tenemos en Oaxaca. A todos ustedes, Aurora, Iván Negrete, muchísimas gracias por su participación. Adolfo López, Humberto Pablo, Marco Antonio, Emiliano, Leonel, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos el día jueves con otro tema interesante. Cornelio, te cedo el uso de la palabra. Tu micrófono, Cornelio. Estoy acá activándolo, gracias. Pues nuevamente, muchas gracias por esta importantísima conferencia, esta exposición, maestro Alejandro. Mi agradecimiento también a ti, abogado Maldonado, a Claudia, por este interesante espacio que se ha creado del Seminario Permanente. Y ya como lo dijo el abogado Juan Maldonado, los esperamos el próximo jueves en un espacio más de este Seminario Permanente de Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión, que se está realizando en conjunto precisamente con el Instituto de Capacitación en Derechos Humanos y Voces Ciudadanas, y junto con Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. No me queda nuevamente más que agradecerles el favor de su atención a esta transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y también en nuestra transmisión en vivo a través de nuestra emisora digital de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo al próximo jueves en un espacio más y un tema también de igual marco importante en este Seminario Permanente. Nuevamente a todos quienes estuvieron conectados en esta transmisión en vivo, nuestro agradecimiento, y nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo jueves. Hasta la próxima. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó